Bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas. Hola, bienvenidos a Babel 18, un podcast sobre ciencia ficción en todas sus formas. Hoy vamos a empezar una serie de episodios en que analicemos la situación política y social en Colombia y quizás en otros países de Latinoamérica y el mundo. Esta serie se va a llamar Podemos evitar la distopía y vamos a hablar hoy, para empezar, sobre el libro 1984 de George Orwell. Para este episodio estamos con Daniel, como siempre. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la siempre invitation. Bienvenido. Tenemos como invitado muy especial hoy a Santiago Castellanos Santander. Santiago, bienvenido. María Magdalena, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Daniel, también un abrazo para ti. Cuéntanos tú qué haces. Yo soy educador, de formación soy antropólogo. No sé si adicto, pero por lo menos sí amante a la política, a los manejos del poder, y en eso me muevo, entre la educación, la política, y analizar un poquito y hacer lectura de realidad, de estas duras realidades latinoamericanas. Pues es un placer para nosotros tenerte aquí. No solo eres un gran amigo nuestro, sino que eres una persona que conoce mucho del tema, todo el tema del pensamiento político. Como decía Santiago, es profesor de ciencias sociales y es candidato a doctor en educación. Entonces, pues muy bienvenido, Santiago, para hablar de este libro y de la situación que estamos viviendo, que nos parece pertinente empezar a contrastarla con la literatura, porque la literatura siempre nos va a dar claves que pueden ser para nosotros importantes. Vamos a hablar entonces del libro 1984 del escritor inglés George Orwell. Este libro fue escrito entre 1947 y 1948 y publicado el 8 de junio de 1949. Está catalogado como una novela política de ficción distópica y a pesar de ser considerada una de las novelas más importantes o si no la más importante del género de la distopía, en realidad se basa en una novela rusa de 1920 que se llama Nosotros, de un escritor Samyant, una cosa así, realmente no logro la pronunciación del apellido. Gracias, Samyati. Tenemos un episodio de Estereoscopio sobre distopías y sobre Samyati. Bueno, entonces, esta novela Nosotros, pues que es la novela que se considera fundacional de la novela distópica, es la inspiradora de 1984. Sin embargo, pues 1984 es una de las novelas más conocidas de la ciencia ficción distópica, marca todo un inicio de, ¿cómo se diría? Como una serie de novelas en general que tratan el tema de la distopía desde diferentes perspectivas y se ha vuelto muy importante para la cultura popular, ¿cierto? En clave de cultura popular hay muchas cosas que la gente, sin haber leído nunca 1984, pues conoce y recuerda, como la idea del gran hermano, que se popularizó de la forma menos orwelliana posible, la idea de ese ser que nos vigila permanentemente, la idea de la policía del pensamiento, el tema de la neolengua, en fin. Es tan importante dentro de la cultura popular que el término orwelliano se utiliza como sinónimo de totalitarismo y de opresión, y eso pues ha sido también muy influyente en la construcción cultural del siglo XX. El libro 1984 ha sido llevado a cine y televisión en diferentes momentos. Hubo una serie que hizo la BBC en 1954 dirigida por Rudolf Cartier. También hay una película de 1956 dirigida por Michael Anderson. Hubo una versión que hizo Woody Allen en 1973, que es una versión pues bastante libre, que se titula en realidad El Dormilón.
En 1984 hubo una segunda versión en cine realizada por Michael Radford. En 1985 también hay otra versión que es muy interesante, es una versión libre dirigida por Terry Gilliam titulada Brasil, que es una de las películas más interesantes que yo he visto en ciencia ficción. Cuenta con Robert De Niro y Jonathan Pryce. Y hubo la idea de hacer una versión más hacia 2012, pero finalmente no se llevó a cabo. Bien, esto es en términos generales la parte, digamos, de introducción de 1984. Daniel, ¿nos quieres hablar de Orwell? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de George Orwell. Voy a empezar por decir que no se llamaba George Orwell. George Orwell es un seudónimo que este hombre utilizaba, se llamaba Eric Arthur Blair. Es un nombre muy inglés, es un nombre muy británico, y no es precisamente pues tan sonoro como George Orwell. George Orwell es súper inglés, es lo más inglés de lo inglés, y no nació en Inglaterra. Nació en la India, que bueno, en esa época era Inglaterra. Nació en 1903, murió en 1950 a la muy, muy tierna edad de 46 años. Nadie debería morir a los 46 años, de verdad, es terrible. Fue novelista, periodista, ensayista y crítico. Muchas de sus cosas, mucho de su pensamiento hoy en día no es como muy recordado, pero con dos obras claves logró meterse dentro de la cultura popular y culta de todo el planeta Tierra, y palabras y conceptos de él como el Gran Hermano han logrado pues trascender su vida. Sus novelas son Los días de Birmania de 1934, La hija del clérigo del 35, Que no muera Aspidistra de 1936, Subir por aire de 1939, La rebelión de la granja del 45 y 1984 del 49. Estas dos novelas siendo las más importantes de su carrera, siendo las que más reconocimiento han generado por la forma en la que presentan el concepto de distopía, ya obviamente como un concepto maduro. Ese es George Orwell, y quería compartirles esto. Bueno, muy bien. Hablemos entonces un poco de esos principios generales de la obra. Para quienes no hayan leído la obra, vamos a hacer un poco de spoilers. Ya no es tiempo de que se quejen por los spoilers. 70 años después de publicada la novela. 1984 se trata de la vida de un momento de la vida de Winston Smith. Es un personaje oscuro, una persona no muy importante que vive su vida dentro de esta sociedad que ahora vamos a explicarla un poco más. Es parte del partido. Eso hace que forme parte como de cierta clase media que se mueve en este mundo bastante desarmado, bastante, ¿cómo se diría? Bueno, es distópico en todo el sentido de la palabra. Es un mundo completamente donde no quisiéramos estar viviendo, donde se prohíben la mayoría de cosas, la intimidad, la alegría, el disfrute, de alguna manera todo eso está prohibido. La gente vive para trabajar y trabajar para el partido. Es un mundo que está en guerra permanente, y este hombre empieza a escribir un libro y empieza a encontrar una serie de cosas que lo van llevando por un camino de autodescubrimiento. Se enamora, algo que no debería estar haciendo, y termina descubriendo los principios que mueven este mundo totalitario, y una vez los ha descubierto, descubre que ha sido traicionado y entra en un periodo de reeducación para hacerle como un lavado de cerebro y convertirlo de nuevo pues en un miembro activo de la sociedad en la que vive. Esto sería más o menos una sinopsis del libro. Dentro de esto pues hay toda una serie de elementos que son muy interesantes. Bueno, las referencias de Orwell pues son muy claras. Por un lado, el Partido Laborista inglés, y por otro lado, la Rusia estalinista y todo el manejo político de Stalin, a lo que hace alusión de muchas maneras. Aquí hay una cosa que es muy importante, y es, al igual que George Orwell, toma como ejemplo la
estructura del Partido Comunista Soviético, los análisis del poder más importantes, que son Michel Foucault y un poquito más actual Hannah Arendt, toman también como ejemplo para hacer todas sus explicaciones alrededor del poder el modelo marxista. Y ese modelo marxista expresado en los sistemas comunistas y los sistemas totalitarios soviéticos. Entonces comenzamos a darnos cuenta que la obra de George Orwell realmente también ha sido mirada por otros autores. Entonces es importante que comenzamos a crear unas relaciones ahí entre la literatura distópica y los análisis del poder. Sí, es muy importante. Pues a ver, empecemos por algún lado. Hablemos de los principios básicos de este mundo, ¿no? Tenemos 3 clases sociales. Hay un tema con el 3 aquí bien interesante en Orwell, porque son 3 clases sociales, hay 3 lemas fundamentales del partido, el mundo está dividido en 3 partes, ¿no? El mundo está dividido en 3 grandes naciones. Él piensa en un futuro degradado, donde el mundo está en guerra permanente, donde la producción de bienes es limitada, el acceso a bienes es limitado y depende del privilegio y depende del poder que se tenga en la escala social. Tenemos 3 clases sociales en este país, donde se ubica nuestro personaje que se llama Winston Smith. Winston en honor de Churchill, Smith en honor del apellido más anodino que se puede encontrar entre los ingleses. Entonces ahí hay una mezcla bien interesante que hace Orwell. Winston pertenece a los miembros exteriores del partido, pero por debajo de él hay una clase social que son los proles. Los proles son personas que viven en la pobreza, en la miseria, con muy pocos recursos, que no reciben ninguna educación o muy poca educación y que se mantienen entretenidos. Hay que mantenerlos entretenidos. Son personas a las que se considera que no tienen intelecto y que tienen los mismos derechos casi que los animales. Luego están las personas como Winston, que son los miembros exteriores del partido, que deben mantenerse en fervor fanático por el Gran Hermano y por el partido. El partido se llama INSOK, creo, no me acuerdo cómo se llama el partido, sí, INSOK. Y entonces se tienen que mantener en absoluto fervor y ese fervor depende de una vigilancia permanente. Hay cámaras por todos lados que vigilan a estas personas en sus actos más íntimos e incluso pues hay algo que se llama la policía del pensamiento, que vigila incluso los sueños de las personas. Es decir, no puede haber traición, no puede haber un pensamiento en contra del partido, ni siquiera en los sueños. Y finalmente, como clase social más alta, están los miembros internos del partido, que son aquellos que gozan de mayor control, mayor poder y pues ciertos beneficios en cuanto a aprovisionamiento y a espacio en el que viven. Es muy interesante cómo Orwell maneja el tema de los eufemismos y esto yo quiero que empecemos a hablar aquí porque es algo que he trabajado con mis estudiantes, que hemos hablado mucho de cómo se manipula la información y cómo se manipula el pensamiento mediante el uso de los eufemismos y cómo los eufemismos terminan siendo muy importantes en la construcción de un discurso totalitario y un discurso de represión. Pues es que inclusive Orwell va un poquito más allá de los eufemismos, ¿no? O sea, una cosa son los eufemismos, porque los eufemismos existen dentro de nuestro propio lenguaje, pero él está creando un lenguaje nuevo, ¿no? La idea de Orwell es que era una idea común en ese tiempo, ¿no? Era algo normal de pensar para un intelectual muy educado en ese tiempo, la idea de que con un cambio en el lenguaje se podía cambiar una sociedad, que el lenguaje funciona como dispositivo de control. Afortunadamente hoy en día ya nadie se le ocurriría como radicalizar esto, sino que hoy en día hemos aprendido que el cambio en un lenguaje, o sea, los cambios dentro de nuestro lenguaje pueden facilitar procesos de cambio social, no implican un cambio social directo, sino que nos permiten potenciar estos cambios, nos permiten darle un empujoncito a la sociedad hacia un lugar positivo o negativo.
Entonces se crea todo este lenguaje, la nueva lengua, el Newspeak, que lo que está buscando no solamente es mantener el statu quo, esto es muy importante, sino completar el proyecto de nación. ¿Sí? En el libro, ahí entre líneas uno alcanza a notar que hay un proyecto, que hubo un proyecto nacional y que con el tiempo el proyecto nacional se perdió en la nueva lengua. Daniel, aquí también hay una cosa que pero eso no solamente está en el libro, está en la realidad. En Colombia llevan 20 años creando una realidad a partir del lenguaje y esto vale la pena revisarlo y esto es un análisis desde la hermenéutica, es cómo el lenguaje crea realidades. Entonces en Colombia comienzan a aparecer términos como terrorista y el término terrorista, toda aquella acción, sobre todo violenta, para crear terror, ahora es asociada al pensamiento disidente, a las políticas de izquierda, hasta los intelectuales. Entonces en Colombia se comienza a crear todo un lenguaje para señalar al otro. Y después aparecen castrochavistas y aparece un lenguaje que ha sido profundamente violento y que crea una realidad. Y que además se comienza a envolver a un conjunto de la sociedad en una realidad, hacer lectura de una realidad para sus propios intereses políticos. Entonces, lo más triste de esto es que Colombia, y voy a comenzar eso, que mi idea central lo dice, Colombia es una distopía. Acá es muy importante tener en cuenta la diferencia entre un lenguaje y una retórica. En 1984, el poder que tienen es que para poder comunicarte con la gente dentro de esta sociedad, tienes que hablar Newspeak. A mí nadie me obliga para hacerme entender, decirle terrorista a la gente o usar la palabra terrorista, que es una palabra que normalmente en mi idioma yo no uso. Yo personalmente, como persona, yo normalmente no uso la palabra terrorista para nada, no me interesa usarla. Nadie me puede obligar porque es una retórica ideológica de un partido con el que no comparto, ¿sí? Así como no comparto la palabra paraco, así como no comparto la palabra mamerto, así como no comparto muchísimas de esas palabras que forman parte de la retórica nacional, de la retórica de ciertos partidos, porque considero que son palabras venenosas, pero yo tengo la opción de no usarlas. Pero yo no tengo la opción de dejar de usar la palabra para explicarles a ustedes lo que estoy pensando. Yo no tengo la opción de dejar de utilizar la palabra pensamiento para explicar mis ideas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un lenguaje y una retórica. Entonces, ahí, para empezar a pensar, la distopía requiere una completa transformación de la realidad, no solamente pequeñas pinceladas que permitan simplemente mantener el castillo de cartas, sino realmente una transformación profunda de las estructuras mentales de las personas, ¿sí? Y lamentablemente, el decirle a alguien terrorista y el calificar a alguien de terrorista durante décadas para satanizarlo y luego poder aplicarle ese calificativo a cualquier persona, no cambia realmente las estructuras de las personas, ¿sí? Simplemente toma de la gente cosas que ya existen, el miedo que ya está dentro de estas personas, que son emociones naturales humanas, y lo capitaliza alrededor de un proyecto político. En ese sentido, es exactamente igual a cualquier otra retórica. Pero ahí viene un tema y es, tú tienes opción, tú eres una persona formada, has estudiado una carrera, y eso te da a ti la opción, pero ¿qué pasa con aquellas personas que crecen en esa realidad que han tratado de construir, donde ese discurso es hegemónico, donde no sabría llamar a la insurgencia porque no sabe que llama insurgencia, sino que sí se llama terrorismo porque no conoce otra forma de nombrarlo? Entonces, hay personas en la sociedad que es posible que podrían llegar a tener otras opciones, pero no las tienen porque han ido creciendo, y además cuando el mismo grupo político ha ido creando unos metalenguajes por más de 20 años, hay personas que llegan a su vida adulta, con eso en la cabeza, en el oído, y prenden la radio y hablan del terror, por seguir solamente una palabra, pero esto es mucho más amplio. El del terrorismo está en la radio y el terrorismo está en la televisión y abre un medio impreso y habla terrorista entonces crece. Entonces esa opción de tanto de escoger qué hablar, qué no hablar, qué estructura, pues no es tanto de escoger. Eso depende también del lugar de la sociedad donde estemos.
Yo quiero aquí decir algo antes de que Daniel, que está muy interesante la discusión, también pensemos que estamos hablando en clave literaria. Entonces Orwell finalmente también está haciendo una hipérbole, ¿no? Permanente de un montón de situaciones. Él hiperboliza el tema de la neolengua, él hiperboliza el tema del eufemismo al hablar del Ministerio del Amor, que en realidad se encarga de las torturas y los castigos, ¿no? El Ministerio de la Paz, que lo que hace es mantener la guerra, y el Ministerio de la Abundancia, que lo que hace es controlar los productos y mantener a la gente en un estado de apenas subsistencia para tenerla controlada. Entonces fíjense que es el eufemismo cuando nosotros nos quieren clavar una reforma tributaria absolutamente regresiva. Nos dicen que es un proyecto, ¿cómo es? El eufemismo del gobierno, un proyecto solidario, de solidaridad sostenible. Es decir, es un poco el tema del Ministerio de la Abundancia, ¿no? Tenemos un Ministerio de Defensa que lo que hace es estigmatizar a los niños y decir que son máquinas de guerra. Ese es el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero, a ver, ¿qué hago? Perdón por ponerme tan política, pero es inevitable. No. Una cuestión es política, pero también hay que tener cuidado en convertir en caricaturas una institución tan compleja, tan complicada y tan dañada. Porque entonces el problema de recurrir a esos ejemplos es que culpamos de un problema sistémico a un señor. El problema, las personas que en este momento están en el gobierno tienen sus problemáticas y muy posiblemente muy pronto van a pagar por ellas, pero además de eso hay problemas que es necesario arreglar en tanto nuestra policía como nuestro ejército, y caricaturizar a sus líderes, fijarnos en esos detalles de sus líderes, impide que nosotros construyamos un discurso alrededor de lo que de verdad importa. Nosotros tenemos que revisar cómo está funcionando nuestro ejército, nuestra policía, y de una manera comprensiva y dialogada con los miembros de esta institución tan gigante que viven de eso, que tienen familias que dependen de eso, en negociar casi que su desmovilización o su reconstrucción. O su reconstrucción, claro, una nueva claro. Porque en el mundo ideal, donde yo debo confesarles algo antes de seguir. Yo soy estúpidamente pacifista. O sea, yo soy pacifista a extremo, yo a ultranza, no logro entender el concepto de, o sea, se me sale de la cabeza pensar que uno puede hacerle daño a alguien. Y una de las cosas que me pasa es que yo no comprendo el ejército. Y en mi mundo ideal, el ejército se desmovilizaría y se convertirían en bomberos. ¿Sí? Yo sí entiendo un bombero. Yo entiendo totalmente un bombero, yo entiendo un paramédico, yo entiendo eso. Yo entiendo esa ayuda, pero la ayuda que presta el señor policía, el señor del ejército, yo no las comprendo porque están atravesadas por un modelo de violencia y un modelo del capital con el que no estoy de acuerdo. Entonces, claro, también eso genera ciertos problemas entonces yo en mi mundo ideal se desmovilizaría. Yo sé que eso nunca va a pasar, pero lo que por lo menos tenemos que llegar como país es poder revisar toda la normatividad, revisar la estructura de poder que está dedicada a dañarle la mente a gente joven que recibe sanos, que reciben con su cabecita completa y en 2 años los dañan y los convierten en máquinas asesinas. Claro, es el tema del adoctrinamiento, ¿no? Que va más allá, pero es que no es solo caricaturizar. Yo sí siento que tenemos que pensar que cuando hablamos del Ministerio de Defensa, ¿a quién está defendiendo el ministerio? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que también es válida desde el lenguaje, ¿cierto? ¿A quién defiende el Ministerio de Defensa? ¿Para quién trabaja Hacienda? ¿Cierto? ¿La Hacienda es de quién? ¿Hacienda del FACER, de los colombianos o de quién? Y aquí con esto, entonces, en Colombia en los últimos 20 años se ha tratado de crear el siguiente mundo, así lo veo yo. Uno de los que hacen parte de todas estas estructuras, que además que comparten lenguajes, comparten un proyecto de país y se aceptan y el resto es malo. Entonces, el que no acepta que el pensamiento diferente, que una apuesta social del Estado, etcétera, pues para ellos son terroristas en el gran sentido. Y entonces se comienzan a crear, y dentro de ellos también hay unas clases muy marcadas. Entonces, gira todo alrededor de una gran ideología, y además hay unas personas que reivindican esa ideología y esos lenguajes, y además hay otros que lo soportan desde las bases, que tienen mucho menos información. Entonces, cuando nosotros vemos en 1984 que hay un círculo interno del partido,
Pues en los totalitarismos o en las dictaduras suaves, como yo creo que hoy en Colombia hay una dictadura suave, funciona. También hay un círculo interno que son ellos mismos y sus legitimadores. Y abajo hay una clase media que los legitima además, pero que además por eso es donde más se aplica el vigilar y castigar de Foucault. A los que más se vigila y se castiga en Foucault y a los que más se vigila y castiga 1984 y en nuestra sociedad es a las clases medias, porque son ellas los que podrían hacer el real cambio. Y los de abajo simplemente son de soporte. Entonces yo creo que muchos elementos de 1984 los seguimos viendo en Colombia, pero ¿por qué? Porque 1984 es el reflejo de un totalitarismo y en Colombia hay un totalitarismo suave. Yo voy a estar muy en contra. Creo que todo porque no estás teniendo en cuenta lo tropical del modelo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, uno cuando habla rápido, uno tiende a pensar que en Colombia hay una dualidad entre izquierda y derecha, lo cual en la práctica es más espantoso aún. No hay una dualidad, es una tríada diabólica entre una izquierda, una derecha y lo que llaman ahora los tibios, que es el peor insulto que le pueden decir a alguien en este país ahora, que es tibio, porque se sale del esquema, está pensando otra cosa, no quiere estar ni con uno ni con el otro, y eso implica que se está saliendo del esquema. Y cuando digo lo de lo tropical, que empieza por ahí, que empieza por la creación de nuevos esquemas para un nuevo modelo de totalitarismo tropical, hay que tener en cuenta la construcción histórica del modelo de poder en Colombia y la forma en la que nuestros líderes nos tratan. Por ejemplo, tú dices que como en Foucault, acá la más cuidada, la más vigilada es la clase media y la más víctima la verdad, la más vigilada tanto por el DAS como por el GOES, siempre ha sido la clase baja, y son a los que tienen más, claro, porque de ahí es donde han salido todos los movimientos que les duraron años. El único movimiento que salió de la clase media se desmovilizó y ya, ¿sí? El resto de modelos han salido del campo, han sido populares, por eso es que los asesinatos selectivos suceden más en el Cauca, en la mitad de donde nadie está viendo, que en Bogotá. Sí, no digo que en Bogotá no sucedan, digo que suceden menos. La vigilancia de la clase media en Colombia no es tan alta como la vigilancia y la cantidad de recursos que le gastan a la vigilancia de la clase baja. Pero yo creo que en términos en clave 1984 sí podemos hacer un paralelo muy interesante con Colombia. Y es que a los proles hay que mantenerlos en la miseria, pero ahí. Es decir, démosles un poquito, démosles 80,000 pesitos, démosles, ¿cómo se llama? Familias en acción, démosles un poquito, ahí, para mantenerlos en la subsistencia. Claro, hay que vigilarlos, pero mantengámoslos ahí, ¿no? El que medio se salga, ahí le caemos, pero los vamos a mantener ahí, un poco como a los proles, ¿no? Y mantengámoslos distraídos, y Santiago me va a odiar por esto, pero pongámosles fútbol todo el tiempo, y pongámosles novelas y reinados de belleza, y mantengámoslos ahí, distraídos, que tengan que comer, pero que no tengan mucha oportunidad, y ahí los tenemos, y que no tengan muchas ganas de rebelarse. Lo interesante que está pasando ahora es que tanto los proles como los de la mitad han empezado a darse cuenta de que no pueden seguir, o sea, que la subsistencia ya no se consigue, ya con lo que hay no hay subsistencia, ¿no? Ya con lo que el gobierno ofrece no hay. Entonces, en clave 1984 yo creo que sí hay unos proles, hay una clase media absolutamente pisoteada, despreciada y profundamente totalitarista además, una clase media que cree en el totalitarismo, que cree en la mano dura, que se ha acostumbrado a una cultura, esa aplicación tropical de la idea del sueño americano, que es, mientras aquí no seamos comunistas, tranquilo, usted va a poder tener mucha plata y va a poder ser como los que lo están oprimiendo. Ese interés de llegar a ser como la élite, ese también es una forma perversa de mantener a una clase media de alguna manera controlada. También sin oportunidades, porque si tú te das cuenta, el estrato 4 no tiene para dónde. Claro, es una política continental. No, es que yo no estoy hablando que eso sea Colombia únicamente, obviamente. Y si estamos viendo este fenómeno social que se está dando entre abril y mayo del año 2021 en Colombia, aquí hay un gran rompimiento
el inconformismo social, sus banderas sí eran llevadas por personas de la clase media. ¿Quiénes lideraban normalmente los movimientos populares en Colombia? Eran los líderes sindicales, unos líderes sindicales que normalmente han tenido acceso a una formación profesional y que hacen parte de unas, ya sea de empresas públicas, privadas, grandes, pero que les da más la capacidad y la conciencia de sindicalizarse. También unos grupos estudiantiles, bien sea, entonces aquí hablamos de la Organización Colombiana de Estudiantes, de la Federación Universitaria, depende de cada uno, esta es la FEU, y cada uno, y los líderes de todo esto normalmente sí eran personas que provenían de las clases medias. Y los mismos líderes de la insurgencia armada, Alfonso Cano de las FARC, venía de unas familias clase medias bogotanas, Raúl Reyes venía de unas clases medias colombianas, el cura Pérez, el cura Camilo Torres, etc. Y en este movimiento, entre abril y mayo del año 2021, como ahora es un movimiento totalmente diferente, ahora sí está realmente sobre las bases populares. Este sí es un movimiento popular. Y además, claro, cuando muchos han planteado aquí no hay con quién negociar, porque ya no hay esas personas medianamente ilustradas con las cuales se pueden hablar en unos términos burocráticos para llegar a unos acuerdos burocráticos y acabar el inconformismo social. Entonces, y en eso sí vale la pena. Entonces, por eso es donde yo digo, en Colombia históricamente se ha vigilado y se ha castigado a esas clases medias que son periodistas, profesores universitarios, profesores de colegios, líderes sindicales, líderes estudiantiles, que no son de la élite, pero que sí están en una clase media. Volviendo un poco al tema de los ministerios, y esto es muy interesante, como por ejemplo el Ministerio de la Paz, que se encarga de tener en 1984 la guerra permanente. Siempre tenemos que estar en guerra, ya sea con cualquiera de los otros dos países que existen en el mundo. Es súper importante cómo ellos manejan la idea de que hay que... Daniel, interven, por favor, dilo en voz alta, por favor. Es que George Orwell es un filo así increíble, entonces le estaba poniendo a María Magdalena un mensaje acá por interno de que, curioso, eso mismo de que siempre hay que estar en guerra lo dijo George Bush, ¿no? Que lo dijo a Kirchner, a Fernando Sáenz de Kirchner le dijo en una reunión, porque Kirchner estaba muy preocupado, bueno, eso, él dice que estaba muy preocupado, seguro no estaba preocupado, estaba como, nos quebramos, qué carga, y Bush le dijo que la mejor forma de salir de la quiebra era declarar la guerra a alguien, que Argentina debería declarar la guerra a algún país y que eso arregla todo, obviamente Kirchner contó la historia, entonces no se agarró en guerra con Inglaterra o algo así, sería loco. Pero fíjate que, claro, en términos de psicología social, el odio y el miedo hay que enfocarlos hacia un agente externo para que no se vuelvan contra el estamento. Y fíjense que aquí la gran movilización social en Colombia empieza después de la firma del proceso de paz, ¿no? Y por qué han querido volver a llevar la guerra al campo y por qué han querido volver a hablar de guerra, de guerrillas en Colombia. Pues porque al no tener la guerra, al no tener este objetivo de guerra y de odio, de nuestros 3 minutos de odio, como en 1984, que era las FARC, que había que odiar a las FARC y al ELN, hay que odiarlos y echarles toda la basura a ellos. Si tenemos a la gente hablando de eso, odiando a esas personas, pues entonces el foco, digamos, del descontento no se va a voltear hacia las personas que están aquí dirigiendo y tomando las decisiones. Es muy orwelliano el manejo de la manipulación mediática. Y con los ministerios pasa algo muy parecido. Colombia tiene, pero no es un ministerio, sino que es la Agencia de la Prosperidad Social. Y la Agencia de la Prosperidad Social administra pobreza. Entonces, es darle ese poquito, familias en acción, jóvenes en acción, pero es para mantener a las clases de menores ingresos con lo mínimo vital. Y también tenemos el comisionado de paz, y el comisionado de paz no hace sino hablar de guerra. No hace sino hablar de guerra. Y el director de la Agencia para la Memoria Histórica en Colombia niega la memoria histórica. Niega el conflicto. Y el conflicto. Entonces, el director del Instituto para la Memoria Histórica en Colombia niega la existencia del conflicto. Y el comisionado de paz niega la opción de paz y el de prosperidad social administra pobrezas. Entonces, no estamos tan lejos.
No, y el Ministerio de la Verdad de 1984 es RCN, que manipulan la información y cambian la historia. Entonces estamos... Solo que es muy importante recordar que todos estos cargos en algún momento con otros funcionarios han funcionado de manera diferente, ¿no? O sea, no hay que confundir el funcionario con el cargo. Es muy importante porque igual, si hay alguien escuchando afuera de Colombia, va a decir como, oh, por Dios, o sea, realmente existe una institución que se llama de una forma y hace todo lo contrario. No. En este particular gobierno, por ejemplo, en memoria histórica, antes funcionaba muy bien, con el anterior tipo funcionaba muy bien, y con la anterior señora funcionaba increíble, pero pusieron a este man, ¿cierto?, como una estrategia política coyuntural que solo existe dentro de este gobierno. Es súper importante, de verdad, trabajar las cosas en su justo contexto. Estas son instituciones que tienen una historia muy buena, muy bonita, que se crearon con la mejor de las, y compararlas con la de 1984 que se creó por ser malos, ¿sí me entiendes? Es muy terrible porque estamos olvidando el trabajo de la gente que lo hizo a lo bien. Gente que dijo, vamos a hacer algo por los demás, y que ahora esta gente llega y lo tergiversa. El día en 1818 que alguien dijo, bueno, necesitamos un Ministerio de Defensa, realmente estaba pensando en, güey, mañana llegan los españoles, que hoy 200 años después en otra cosa. Es cierto, pero cuando lo crearon era porque venían los españoles, porque vivíamos en la patria boba. Y así sucesivamente, o sea, muchísimas de estas instituciones empezaron como cosas buenas y en este gobierno en particular están siendo tergiversadas y dañadas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque eso quiere decir, eso también nos demuestra que cuando el gobierno cambie, cuando entren otras personas, esas instituciones van a ser tergiversadas de otra manera nueva. Totalmente diabólica también, pero nueva. Vale, hablemos de los lemas de, de 1984, que son 3. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y ahí yo tendría que estar de acuerdo con Santiago en que nosotros vivimos en una distopía. Sí. A mí me gusta mucho pensar, o sea, sobre los lemas, a mí me gusta mucho pensar también la construcción histórica de la ignorancia en Latinoamérica. Y cómo fue orquestada desde Inglaterra y Estados Unidos en los años 80, igual al mismo tiempo que fue orquestada la construcción de la ignorancia en Estados Unidos y en Inglaterra por sus propios gobiernos, ¿cierto? La destrucción de los currículos que se llamaron por el conservadurismo ideológicos y que con esa excusa fueron destruidas y que se ha ido quitando poco a poco de los currículos de los colegios y universidades públicas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia y en muchísimos otros países del mundo que llevan el mismo proceso. Yo considero que eso genera un caldo de cultivo para que muchos políticos puedan hacer muchas cosas. Pero ese mismo caldo de cultivo, ¿cierto?, es el que ha elegido a personajes como Andrés Manuel López Obrador. Esa misma ignorancia, esa confianza en el pastor evangélico, ¿sí?, es lo que nos trajo gobiernos de derecha y de izquierda, con los que nadie está contento en general en toda Latinoamérica. Y ahí es donde yo digo que, por ejemplo, no somos una distopía totalitaria. ¿Sí? Nosotros parecemos más a un accidental frente nacional, donde el poder va cambiando de manos de acuerdo a los totazos que le vayan dando a la gente. Bueno, aquí yo sí considero que en Colombia sí estamos viviendo algo mucho más profundo que lo que pasó en el Frente Nacional. ¿Por qué? Porque las ramas del poder público están cooptadas por el mismo partido, exactamente por el mismo partido. Porque otra cosa es que en el Frente Nacional hubiera un acuerdo entre conservadores y liberales para repartirse el poder. Aquí no hay un acuerdo de dos. Aquí hay ni siquiera un acuerdo. Aquí hay una decisión política de uno tomarse todas las ramas del poder. En 20 años y ya lo lograron, porque esto ha ido creciendo. Ellos no lograron las mayorías del Senado hace 20 años. Ellos hace 20 años metieron una idea que después se volvió el partido Colombia, Alas, Equipo Colombia, etcétera. Alas, Equipo Colombia, y después se vuelve el partido del lado, después se vuelve el Centro Democrático. Pero las mismas personas han manejado el Estado y hoy tienen la Fiscalía General de la Nación, hoy tienen la Contraloría, tienen la Procuraduría, tienen las mayorías en el Senado y tienen el Ejecutivo en la Presidencia. Entonces, decir que esto no es igual que el Frente Nacional. Y además, entonces, que claro,
Ahora el presidente de la República escoge hasta quién lo juzga. Entonces dice, no, ya las tutelas contra la presidencia de la República ya no van a pasar por la Corte Constitucional, sino que ahora van para el Consejo de Estado. Entonces, aquí sí, yo sí. Y además es absolutamente distópico. ¿Por qué? Porque además, voy a plantearlo porque es distópico, porque nunca me han preguntado por qué es distópico. Me va a hacer la pregunta, Santiago, ¿por qué es distópico? Santiago, ¿por qué es distópico? Porque nosotros, con la Constitución de 1991, con los acuerdos de paz de finales de los 90, pensamos que íbamos a tener un mejor futuro. Y nos vendieron un mejor futuro, donde íbamos a tener libertad, donde realmente íbamos a ser una nación pluriétnica y multicultural, donde íbamos a tener donde esa Carta de Derechos iba a funcionar. Y realmente hoy hay más pobreza, hay menos opciones de participación política, sobre todo ahora sí, en unos sectores populares donde los asesinan. Y todas ese sueño de un país moderno que se crea con la Constitución de 1991 se cayó. Entonces, esa utopía que nos da la Constitución del 91 se convierte en la distopía del centro democrático con todas las ramas del poder y la gente en la pobreza. Bueno, yo tengo que hacer un alto porque nuestro invitado se tiene que ir. Antes de terminar, Daniel nos va a hacer una aclaración, pero yo creo que esta discusión tiene que seguir y yo creo que tenemos que seguir hablando de 1984 porque nos faltan cosas muy interesantes que conversar. Quisiera proponerle a Daniel y a Santiago que nos volvamos a encontrar próximamente para continuar esta charla. Daniel. Pero hay que recordar de todas maneras que la distopía, en el modelo de la distopía, que es lo contrario a la utopía, toda la población tiene que estar engañada. Toda la población tiene que estar, o si no, no funciona como distopía. Lastimosamente, en Colombia no toda la población. Este es un país altamente polarizado entre dos tendencias y hay una gran cantidad de personas que están pensando libremente. Y el hecho de que nosotros podamos estar teniendo esta discusión, de que la vayamos a subir a internet y de que sabemos que nadie nos va a arrestar por subir este podcast, demuestra claramente que estamos en una... Ojo, no somos líderes sociales. No somos líderes sociales, por favor, que quede súper claro. No, y la verdad, y seamos honestos, la verdad estamos tan poco vigilados que nosotros tenemos a nuestros escuchas, que son amigos, que los conocemos, pero esto no ni se va a volver viral, y nadie nunca, y si se vuelve viral, nadie nunca va a ir a buscarnos acá, no nos van a desaparecer. Sí, cosas que sí pasaban en el 91, por ejemplo, que llega dentro de la ciudad, llegaban y lo desaparecían a uno. Somos diferentes al modelo de distopía de la literatura. Y llamar distopía a esto también nos coloca en un juego en el que no podemos cambiar. La distopía como totalitarismo implica que yo ya no tengo voz y que la única opción es rebelarme con las armas. En cambio, sí, yo veo un sistema que está mal, yo puedo comenzar a trabajar a arreglarlo, puedo comenzar a trabajar con la otra gente, con los que llaman tibios, que lastimosamente nadie los quiere, porque es que además obviamente, como dice mucha gente, si son tibios es porque son uribistas de closet, y la otra gente que dice si son tibios es porque son petristas de closet. Entonces supongo que ustedes son uribistas tibios, y petristas de closet. Sí, Santiago. Pero con esto que tú dices que a nosotros no nos van a llegar, pero sí, hoy no, pero si mañana declaran conmoción interior, que es un estado de sitio, pueden censurar los podcasts en Colombia. Y puede que nosotros no, porque nosotros no somos famosos todavía no somos el podcast más escuchado de Colombia, de América Latina, pero si fuéramos Noticias 1, nos clausuran en un estado de sitio. Entonces, porque el estado de sitio da esa potestad, entonces puede que hoy no, pero la discusión en estos primeros días de mayo del año 2021 en Colombia, sí ha sido la posibilidad real de que en Colombia haya un estado de sitio. Bueno, pues... Bueno, continuaremos hablando de nuestra situación orwelliana y le quiero agradecer a Santiago y a Daniel y nos vamos a reunir muy, muy pronto para poder continuar. Yo pensaría que dentro de 8 días, si Santiago está de acuerdo, y poder continuar con esta charla. Muchísimas gracias, Santiago. ¿Dónde te pueden encontrar si te buscan en redes? Me pueden encontrar en Twitter como Santiago Cas San, de Santiago Castellano Santander, @Santiago Cas San. Ahí me pueden encontrar. Y si cualquier persona pues me quiere escribir un correo interno y quiere que tengamos estas discusiones y sobre todo acusarme de uribista de closet, mi correo es sacro13@gmail.com.
sacro13@gmail.com, y ahí estamos abiertos. Igual, esta primera parte dijimos que íbamos a discutir 1984, nunca dijimos en cuántos capítulos del podcast, entonces lo vamos a hacer. Bueno, Daniel, ¿a ti dónde te encuentran? Bueno, ya me pueden encontrar en YouTube, estoy por canal Estereoscopio, ya tenemos más de 1000 seguidores. En Twitter me pueden conseguir por @DanielMonge, en Instagram de MongeA y en Facebook también de MongeA. Y bueno, y en todas las redes también por canal Estereoscopio, porque pues es el mejor canal de YouTube. Ya. Muy bien, y bueno, ahí me pueden encontrar como Maga Torres, @Maga Torres en Twitter, como Maga Gatitos en Instagram, y esperamos que nos escriban a babel18podcast@gmail.com, @babel181 en Twitter y en Instagram @babel18_podcast. Muchas gracias. Si les gustó este episodio, compártanlo y esperamos encontrarnos con ustedes muy pronto. Esperemos que el estado del sitio permita escuchar este podcast. Ojalá. Chao, chao. Oh. Babel 18 es un proyecto de Daniel Monge y María Magdalena Torres con música original de Juan Esteban Zuluaga. Hasta pronto.